Muy buenos días para las personas que están viendo este video. En esta ocasión les vamos a estar compartiendo Jonathan Moreno Franco y Omar Darío Cano. Y el tema del que les vamos a compartir se llama criptografía cuántica. El contenido inicial pues de este trabajo es, vamos a hablar de la descripción de qué es la criptografía cuántica, algo sobre el problema de la distribución actual de las claves, qué es la criptografía cuántica, algunos inconvenientes y un caso de ejemplo de este tema. Empecemos con la descripción. La criptografía cuántica, para decirlo en términos generales, pues es la unión de tres temas: la física cuántica, la óptica cuántica y la criptografía como un tema, digamos, más tradicional. Y la unión de estos tres pues dan como resultado un nuevo enfoque que es la criptografía cuántica. Esta consiste en la transmisión de información o encriptación de esta información de una manera segura, utilizando leyes de la física. Dice la teoría y dicen los que han utilizado o son pioneros en esta tecnología que por medio de ella nadie podrá obtener información de los bits o de la información que se transmita sin que no sea conocido por el emisor o por el receptor. Hablemos ahora sobre el problema de la distribución de las claves actualmente. Digamos que durante mucho tiempo, pues el hombre se ha interesado en utilizar medios de encriptación o de protección de la información cuando la envía de un lugar a otro. Si se analiza, digamos, en el tiempo histórico, se utilizó, por ejemplo, palomas mensajeras, se utilizaron mensajeros que eran custodiados por soldados, en fin, muchos otros tipos. Luego, durante las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hemos visto otros medios de encriptación y sin embargo no fue hasta 1976, hasta los 70, donde se inventó, digamos, un modelo o una forma más robusta de encriptación a través de la clave pública, lo que digamos en ese momento mostró la luz al final del túnel de lo que sería un medio totalmente indescifrable. Pero ¿cómo sabemos si es indescifrable o no? Al igual que sabemos que existen eh, prototipos o metodologías de la encriptación cuántica, pues también existe ya la computación cuántica, lo cual permitirá hacer unos cálculos que hoy en día, pues con los medios y con las capacidades computacionales no se hacen, pero tal vez en ese entonces, cuando esté más desarrollada la computación cuántica, pues sí se puedan descifrar estos números o estos cálculos complejos que sabemos que utilizan pues números grandes, multiplicación por pares de números primos, pero se podría llegar a descifrar. ¿Qué se debe hacer entonces en el caso de que se llegue a ese escenario donde realmente las claves actuales sí se puedan descifrar? Y es ahí donde entra entonces en juego el tema de la criptografía cuántica. La criptografía cuántica es un proceso de comunicación seguro que utiliza un encriptado que se basa, como ya habíamos mencionado, en las leyes de la física cuántica y de la óptica cuántica y de la encriptación, también denominada en inglés QKD, es decir, Quantum Key Distribution. Consiste en el envío de información por medio de los bits clásicos que conocemos, unos y ceros, pero utilizando qubits o qubits para la encriptación de estas claves requeridas para poder leer la información que se envía. Este método lo que utiliza es unos elementos de la física cuántica llamados fotones, que son partículas pues, que hacen parte de la energía luminosa, o es decir, de la luz, y se utilizan estos fotones con la propiedad de que se pueden polarizar, es decir, ubicarlos en cierta posición o en cierto grado de inclinación y enviarlos a través de un canal cuántico. Por ejemplo, como puede ser la fibra óptica o como puede ser un fotón de luz enviado por láser. Estos bits entonces, que sabemos pueden ser unos y ceros, pueden tener esta propiedad de la polarización y esta polarización puede utilizar una base para su envío, es decir, se puede enviar a través de una base rectilínea o una base diagonal. Entonces pues, ya podemos ver que tenemos ya cuatro tipos de combinaciones. Podemos tener un bit que puede ser 0 y 1
y que puede ser enviado a través de una base lineal o una base diagonal. Hasta ahora entonces tenemos 4 combinaciones. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo sería un envío de información. Acá, por ejemplo, vemos un envío de encriptación que hace Alice a Bob. Alice lo que hace es enviar la representación de los fotones, como vemos en la imagen, unos y ceros, y estos son enviados de acuerdo a la base. Si es negra o si es blanca, vemos que fueron enviados en base en rectangular o en base diagonal. Por ejemplo, el primer cero se envió en base rectangular, luego el uno lo enviamos en base diagonal, luego el siguiente uno ya lo enviamos pero en base rectangular, por eso ya no lo vemos en la misma posición del anterior, y así se envían todos, así se envía toda la encriptación de la clave. Alice la envía y la idea es que Bob cuando la reciba pues va a utilizar alguna especie de, como podríamos decir, lámina o de filtro a través de los cuales deben pasar estos fotones de luz. Si estos fotones de luz se reciben y pasan por el filtro, digamos, de manera adecuada, ya que Bob utilizó el filtro o la base de encriptación que Alice le envió, pues estos van a pasar en un 100%. Si Bob no utiliza la base adecuada para cada uno, pues entonces tendrá un 50% de recibirlos adecuadamente. Lo que vemos es que, por ejemplo, el primer bit, que fue un cero, si se pasa por medio de la base rectangular, pues va a pasar, ya que es una línea recta y pasa por medio de la cruz. Si se utiliza una base diagonal, pues no va a pasar, será un bit incorrecto. Esta es la forma como se envía entonces no toda la información, sino cómo se envía la encriptación de la clave, por medio de estos detectores que miden si el fotón fue enviado en forma vertical o si es en forma horizontal. Vemos en el ejemplo entonces que ya, digamos, se desencriptó el mensaje y algunos pues fotones no coincidieron con la base en la cual fueron, desde la que se recibieron y con la que se enviaron. Esto significaría ya un mensaje de alerta que debe enviar Bob hacia Alice con estos mensajes y pues hacer nuevamente el proceso. ¿Qué sucede entonces si en este tipo de comunicación, que ya los teóricos dicen pues que no puede interceptarse si hay un tercero que intenta interferirla, como por ejemplo Eve? Si un tercero la intercepta, pues tiene que utilizar el mismo proceso de un filtro de los fotones de luz. En el momento en el que esa persona utilice un filtro, no va a conocer pues de antemano la base con la que fue enviado, entonces utilizará cualquier tipo de filtro rectangular o diagonal, y cuando un fotón pase por un filtro que no es en el que se envió inicialmente, es decir, no es de la base, pues va a cambiar su estado, porque como estamos hablando de fotones de luz, pues el filtro va a interceptar o va a pasar a través del filtro, pero en forma incorrecta, y terminará cambiando su estado. Esto significará que cuando Bob reciba el mensaje, va a percibir que algunos de los bits enviados no coinciden con la base, enviará una alerta a Alice, se podrá hacer nuevamente el proceso y en caso de una recurrencia en errores, pues se podría concluir que puede estarse ocasionando una interceptación. Bueno, digamos que todo este proceso no se hace para todo el envío de la información, es básicamente para la encriptación de la clave y luego proceder como la comunicación, por lo que, digamos, con un proceso exitoso, pues ya se puede proceder a enviar la información por otro de los medios de encriptación tradicionales, como los que se utilizan hoy en día. Sí, digamos que es más riguroso el proceso para la encriptación de la clave y no será ya tan sencillo de interpretar como podría ser en alguno de los algoritmos actuales, teniendo una computación más avanzada que pueda descifrar las claves. ¿Qué inconvenientes pueden haber en este caso?
Eh, la transmisión, pues, como sabemos, se hace a través de un canal, pues, que reciba o que transmita fotones, como por ejemplo la fibra óptica. Y estos medios hoy en día con la tecnología son muy sensibles a interacción o a ruido externo, ya sea otro tipo de fotones que estén transcurriendo por el mismo medio o incluso alguna intercepción o algo que altere la comunicación incluso de las fibras ópticas puede alterar el estado mientras el fotón se envía. ¿Qué se hace en este caso? Que se ha planteado algunos algoritmos de corrección que ya se utilizan en otros medios de almacenamiento, como por ejemplo las NAS, este almacenamiento por medio de red, y así pues poder tener una forma de corregir los posibles errores. Aquí vemos, por ejemplo, una implementación de esta tecnología, aunque es un prototipo de una reconocida universidad española. Ellos no lo hicieron a través de fibra óptica, sino a través de unos telescopios que envían unos láser o unas ondas de luz. Lo que vemos en la imagen a la izquierda es lo que se utiliza al medio para el envío de la transmisión. En la imagen superior vemos hasta la distancia donde se va a enviar, es una distancia de más o menos unos 300 metros. Y luego ya en la imagen de abajo pues vemos cómo es el aparato receptor. Este no tiene, digamos, el mismo tubo donde se envía, sino que tiene más bien una plantilla de recepción y funciona con el mismo medio. Aquí vemos que es, digamos, una tecnología que todavía está muy en desarrollo, en prototipo en las universidades. España pues está innovando bastante en este aspecto y que pueden existir diferentes medios, tanto la fibra óptica como el envío de luz, incluso teniendo en cuenta que aquí se está haciendo un experimento en el día donde también existen los fotones de luz del sol como ruido. Este es más o menos como un ejemplo de una implementación, entonces vamos a seguir con otros temas que nos va a presentar Omar. Muchas gracias. Criptografía cuántica versus convencional. La criptografía cuántica es distinta de los sistemas criptográficos tradicionales, porque depende más de la física que de las matemáticas, como un aspecto clave de su modelo de seguridad. Es esencial. La criptografía cuántica se basa en el uso de partículas ondas luminosas, fotones individuales, y por sus propiedades cuánticas intrínsecas para desarrollar un criptosistema inquebrantable, porque es imposible medir el estado cuántico de cualquier sistema sin perturbarlo. La criptografía cuántica usa el mismo principio de la convencional, es decir, basa en el almacenamiento de unos y ceros, los cuales representan la presencia o no de pulsaciones eléctricas, con la única diferencia que en la cuántica se da un valor de posicionamiento de la pulsación, como se muestra acá. Debilidades. Tiene tasa de error por ruido del 20%. Es muy sensible a errores por tratarse de fotones lumínicos. Es compleja de entender. Necesita más recursos del sistema. Es una tecnología en estudio. La forma de monitorear los ataques a la información es muy predecible y vulnerable. No se tiene certeza del tipo de polarización de algunos fotones. La criptografía cuántica requiere de la criptografía simétrica. La criptografía requiere hardware especializado y extremadamente caro, muy caro. Las distancias a las que la criptografía puede transmitir claves son hoy por hoy modestas, del orden de unos pocos miles de kilómetros, con prototipos experimentales muy delicados, muy lejos de su viabilidad comercial. La criptografía cuántica sirve para acordar claves, pero no para firmar digitalmente información. Fortalezas. Es más eficiente que la clásica en algunas tareas, como por ejemplo resolver los problemas matemáticos sobre los que descansa la seguridad de los algoritmos de clave pública que hoy usamos para cifrado y firma digital. Mayor velocidad de factorización. Está orientada bajo las leyes de la mecánica cuántica. Es más sensible a la modificación del estado de la polarización de los fotones por ataques. Los espías no pasarían inadvertidos. Si se compila correctamente, ningún pirata informático podría piratear el sistema. Hasta aquí nuestra
Nuestra intervención